Todos los seres humanos tendemos a luchar contra la autosuficiencia. La autosuficiencia es cuando creemos que nosotros podemos. Es cuando creemos que nosotros sabemos y no reconocemos que necesitamos de Dios. El autosuficiente tampoco reconoce que necesita de los demás seres humanos. Lo cierto es que no fuimos hechos para ser autosuficientes. Los seres humanos fuimos hechos para vivir en una relación con un Dios todopoderoso, depender de Él y recibir de Él nuestra ayuda. Fuimos hechos para depender incluso de la ayuda de otras personas. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fuimos hechos seres sociables para recibir y dar ayuda a otras personas. Así que no somos hechos para ser autosuficientes, pero a través del pecado entra el orgullo a nuestro corazón y nos creemos autosuficientes. Nos creemos independientes de Dios y de los demás seres humanos. Creemos que podemos y sabemos todo lo necesario, pero cuando el ser humano es autosuficiente e independiente le va mal. En la Biblia vemos un ejemplo de esto en 2 de Crónicas 13, cuando se pelearon el rey de Judá y el rey de Israel. En Judá estaba reinando Abías, que dependía de Dios, y en Israel estaba reinando Jeroboam. Acordémonos que el pueblo de Israel se había dividido en dos, así que reinaban Abías y Jeroboam. Pero eran totalmente diferentes en su manera de gobernar. Abías, dice la Biblia, que dependía de Dios, se apoyó en Jehová, confiaba en él. Por otro lado, Jeroboam se había olvidado totalmente de Dios y dependía de sus propias fuerzas. Confiaba en su ejército de casi 1 millón de personas, guerreros valientes, fuertes, esforzados. Dice la Biblia que salieron a la guerra estos dos reyes, el uno contra el otro, pero Jeroboam llevaba el doble de hombres y estaba confiando solamente en sus fuerzas. Había abandonado por completo a Dios. Hubiera estado difícil, ¿verdad?, saber a quién iba a apoyar Dios, porque ambos representaban el pueblo de Dios. Pero Jeroboam en realidad se había olvidado por completo de Jehová, de sus mandamientos, de su ley. Curiosamente, Abías, el que reinaba sobre Judá, se apoyaba tremendamente en el Señor. Su papá no. Su papá Roboam, en el capítulo anterior, vemos que se había olvidado de la ley del Señor. Se había olvidado de Dios y por eso el rey de Egipto, el rey Sisac, en el capítulo 12, vemos que invadió Judá. Pero gracias a Dios que hubo arrepentimiento y restauración. Ahí hay un mensaje precioso para nosotros. Muchas veces vamos a ser autosuficientes. Muchas veces se nos va a olvidar cuánto dependemos del Señor. Pero tenemos un Dios perdonador. Y cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestro orgullo, podemos volver a Él de todo corazón y Él nos restaura. Más hoy que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde Cristo ha borrado por completo nuestros pecados, donde Él nos da su favor inmerecido y nos concede ese don de arrepentirnos y de venir al Señor. Así que su hijo Abías estaba gobernando sobre Judá de una manera justa y piadosa. Bueno, hay un detalle donde se nota que él confiaba en el Señor. Su ejército solo eran 400,000 hombres. Eran bastantes, pero comparado con el ejército de Jeroboam, Abías tenía la mitad del número de hombres que su enemigo Jeroboam. Por si fuera poco, mientras Abías trataba de convencer a los israelitas que se arrepintieran, que recapacitaran por su rebeldía y su dureza de corazón, el malvado Jeroboam los atacó por la retaguardia. Así que hubo un momento que Abías, quien confiaba en el Señor, se ve atacado cobardemente por atrás y por delante. Dice la Biblia en el versículo 14, 2 de Crónicas 13:14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con gran fuerza y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¿Se fijó? Dice que Dios es el que estaba peleando por Abías. Dios es el que desbarató a ese ejército de casi 1 millón de personas fuertes y valientes. El pueblo de Dios clamó a Jehová. Se veían superados en número y en fuerzas. Se vieron superados en estrategia militar. Pero su confianza estaba puesta en Jehová y eso hizo la diferencia. Cuando no somos autosuficientes, sino dependemos del Señor, el Todopoderoso está de nuestro lado, Él nos defiende y pelea por nosotros. Yo no sé con qué estás luchando en tu vida, si es una adicción, si es por alcanzar una meta, si es en tus estudios, en tu trabajo, si hay alguna injusticia que te están haciendo, si tienes una situación en tu hogar o en tu matrimonio, si estás luchando por la salvación de tus hijos. Puede ser quizá una situación financiera de la que no puedes salir, o una enfermedad, una situación de salud, un problema legal.
Sea lo que sea, Dios no quiere que luches en tus propias fuerzas o que luches independiente de Dios. Dios quiere que lo tomes en cuenta a Él. Dios quiere que reconozcas que separado de Él nada puedes hacer. Dios quiere que le ores y le pidas su ayuda. Abías clamó y el pueblo de Dios oró y el Señor los liberó. Mire cómo derrotó a sus enemigos. Versículo 18. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Estos eran los rebeldes, ¿verdad? Los de Jeroboam. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Apóyese en Dios. No viva su vida solo. No luche usted solo en sus propias fuerzas. Invoque a Jesucristo en su situación. Dígale estas palabras: Señor, yo no puedo, pero creo que tú sí puedes. Te pido que lo hagas tú. Glorifícate en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud, en mi ministerio. Y yo voy a dar testimonio y a ti te daremos toda la gloria y la honra. No seas autosuficiente, depende del Señor.